Buenos días, bienvenidos a una nueva clase de Educación para la Ciudadanía. Esta clase va dirigida a mis alumnos de segundo de bachillerato, paralelos A, B, C y D del Colegio Técnico Ecuador. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes una secuencia de la clase anterior, hablar acerca de las asambleas nacionales constituyentes. Recuerden que en la clase anterior habíamos hablado ya acerca de la conformación de las primeras asambleas en el proceso de Revolución Francesa y también en el proceso de independencia de los Estados Unidos. Para poder iniciar con esta clase me gustaría muchísimo poder definir cuál es la destreza que yo quiero lograr con ustedes. La destreza es establecer la necesidad de las asambleas constituyentes como generadoras de otras instituciones políticas a partir de la ejemplificación. Para poder nosotros desarrollar esta destreza, también me gustaría tratar el tema principal, que es las asambleas nacionales constituyentes como generadoras de instituciones políticas. Empezamos. Mire, nosotros podemos decir que cuando un país necesita fundar un estado, cuando están haciendo un estado, o cuando ha venido viviendo un proceso de dificultad, un proceso no organizado, y el estado necesita poner orden en algunos de sus elementos, es necesario que se diseñe una nueva constitución. Recuerden que habíamos mencionado y habíamos dicho que las constituciones son prácticamente libros que establecen leyes obligatorias para todos los ciudadanos y que estas leyes van a permitir un funcionamiento correcto de la sociedad. La Constitución es la Carta Magna, es decir, es la carta que tiene todo el control, que tiene todo el mando de las personas que viven en un lugar determinado. Este poder puede ser ejercido por una asamblea constituyente. Recuerde que nosotros habíamos hablado de una asamblea nacional, pero cuando se necesita crear una nueva constitución o reformar la constitución, toma el nombre de asamblea constituyente, la cual elaborará esta nueva Carta Magna. Manteniendo algunos parámetros de la anterior, puede ser que esta constitución necesite solamente unas reformas, un reajuste, o puede ser que esta constitución necesite ser cambiada por completo. Recordemos que la constitución debe ajustarse siempre a la necesidad del pueblo, porque una constitución debe estar en el ámbito de la democracia, y la democracia es el poder del pueblo, es decir, una constitución jamás podrá irse en contra de los ciudadanos si esta constitución está bien hecha, está bien elaborada. La constitución es considerada la máxima ley, está incluso por encima de muchas autoridades humanas. Yo como presidente tengo que dirigir a mi país en base a toda la normativa constitucional. Yo como presidente no me puedo saltar la Constitución y decir la Constitución se queda de lado y lo que yo digo es lo que se hace. No, de tal manera no tendría ningún sentido modificar esta ley o crear una nueva ley en beneficio del pueblo, porque prácticamente el presidente se estaría convirtiendo en un dictador y estaría haciendo caso omiso a esta ley que está por encima de muchas autoridades humanas. Ojo, el poder constituyente radica en el pueblo, compuesto por la ciudadanía. No se olvide, por favor, que nosotros vivimos en un país democrático, donde nosotros somos capaces de elegir a nuestros representantes. Es decir, el pueblo es el gran soberano. El pueblo es el que tiene y debería tener la última palabra. El poder constitucional se caracteriza prácticamente por 4 aspectos importantes. El primero es que es supremo. ¿Qué quiere decir? Que está por encima de los demás poderes. Sabemos nosotros que en el Estado existen varios poderes. Tenemos el poder ejecutivo, legislativo, judicial. A partir del año 2008 con la creación de esta constitución abarcamos 2 poderes más, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y tenemos también la función electoral del Consejo Nacional Electoral, que ya lo vamos a estudiar a continuación. Entonces, mire, es suprema porque está por encima de los demás poderes.
Es extraordinario porque se lo ejerce en situaciones extraordinarias, es decir, cuando el país está viviendo un proceso que no es común, que ha salido fuera de lo común, esta Constitución debe ser aplicada para poder buscar soluciones. Es directo, ¿por qué? Porque proviene de la voluntad del pueblo, es decir, la Constitución beneficia directamente al pueblo, sin intermediarios. Es soberana, ¿por qué? Porque es incondicional a la voluntad del pueblo, no va en contra de ellos. Es decir, la Constitución es el aliado del pueblo. Como ya les dije, siempre y cuando estas leyes estén bien hechas y viendo hacia un objetivo en común, no hacia un objetivo individual de beneficiar a ciertos grupos y a los otros grupos que son la mayoría, pero son los que menos pesos tienen, les vamos a dejar de lado. No, no, no. Esto es para beneficiar a todo el pueblo, sin importar etnia, sin importar género, sin importar clase social, sin importar edad, sin importar nada. Esta ley tiene que beneficiarnos a nosotros. Acá nosotros también podemos decir que nuestro país, el Ecuador, ha vivido un proceso muy interesante a lo largo desde la conformación de la República. Pero el más significativo tal vez sea el que se dio luego de la caída de nuestro expresidente Lucio Gutiérrez, que fue destituido por un golpe de Estado cuando el mismo pueblo le dio la espalda, le rechazó como presidente y tuvo que asumir el poder Rafael Correa. Aquí Rafael Correa empieza como una estrategia de campaña a ofrecer modificar la Constitución para poder cambiar la estructura del Estado. Así, con este nuevo gobierno, se empieza a redactar una nueva constitución en el año 2008. ¿Qué sucede con esta nueva constitución? Se crean nuevas instituciones estatales. Por ejemplo, el quinto poder, que nosotros conocemos como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Con qué objetivo se crea este quinto poder? El objetivo de este quinto poder prácticamente era disminuir la corrupción y promover la transparencia en muchísimas entidades públicas. Es decir, que tenga un control y una participación ciudadana. En ese poder también se empezó a promover actos de deliberación, permitiendo a la gente del pueblo expresarse con libertad, crear reuniones con puntos o con ciudadanos de grupos vulnerables para que puedan exponer sus ideas y de esta manera sean atendidos de estos problemas. Pretendió también fortalecer la participación de las personas en cuanto a la elaboración de planes, en cuanto a la elaboración de programas nacionales, en cuanto a la elaboración de presupuestos, es decir, crear mecanismos de transparencia para que puedan asumir el control social, entre otros. Aquí les he puesto yo un logo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que empezó a funcionar cuando la nueva Constitución fue aplicada. Se reconoce también la consulta popular como un mecanismo de pronunciamiento, es decir, si nosotros vemos que el Estado no está funcionando bien, tenemos toda la potestad, tenemos toda la libertad de realizar nosotros levantamientos que insten a la consulta popular. Es decir, nosotros tenemos que dar nuestro punto de vista y nuestra opinión si no estamos de acuerdo con algún tipo de mecanismo que esté utilizando el Estado, que tenga repercusión en los ciudadanos. El pueblo es capaz de solicitar la revocatoria del mandato de las autoridades que han sido electas por el pueblo. Recuerda que hay autoridades que han sido electas por el pueblo, como por ejemplo presidente, vicepresidente, asambleístas, alcaldes, concejales, entre otras. Todas las autoridades que han sido electas por el pueblo pueden salir del poder si el pueblo así lo solicita, si el pueblo no les reconoce ya como representantes. Recuerden que también hay otras autoridades que no son electas por el pueblo, sino que son prácticamente designadas por el presidente, tal es el caso de los ministros.
los ministros, al no ser electos por el pueblo, no pueden ser derrocados por un golpe de Estado, no. Es el presidente, al ser el único, ¿qué podemos decir?, autorizado para elegir a estas personas que van a funcionar en los diferentes campos ministeriales. El presidente es el único que puede solicitar la revocatoria de sus funciones. Otra institución que se creó fue el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, más conocido como el CNE, se encarga de garantizar la transparencia de los procesos electorales. Es decir, nosotros conocemos que antes de la Constitución de 2008 teníamos nosotros una organización que se encargaba de los procesos electorales, pero no era pertenencia del Estado, es decir, era pertenencia del sector privado. Por lo tanto, se corría el riesgo de que se realice algún tipo de fraude, es decir, yo pagaba a esta organización para que haga el conteo de votos y me favorezca a mí. Pero a partir del año 2008, con la creación del Consejo Nacional Electoral, que es pertenencia del Estado, se corre menos riesgo de corrupción y de fraude. Garantiza el ejercicio del voto facultativo. ¿Qué significa voto facultativo? Es el voto opcional, es el voto que no es obligatorio. ¿Quiénes realizan este proceso de voto facultativo? Son los adolescentes entre 16 y 17 años que prácticamente ya tienen una conciencia de saber cuál es el gobernante que puede representarnos, es decir, están haciendo prácticamente ellos un simulacro de lo que 1 o 2 años después les va a tocar cumplir como ya ciudadanos activos. De esta manera tenemos también extranjeros residentes en el país, personas que han residido en nuestro país por más de 5 años o personas que tal vez quieren ser partícipes de la votación en sus países, pero se encuentran en otro lugar, entre otras. También tenemos los policías y militares. Antes ellos no podían tener acceso a este sufragio, ahora el voto es facultativo, ellos pueden decidir si pueden sufragar o no, eso ya es decisión de cada uno de ellos. Personas con discapacidad, se ha dado también facilidad para que estas personas tengan acceso a la votación, para que las personas puedan cumplir con este derecho a cabalidad, se les ha dado muchísimas facilidades. Personas privadas de su libertad también tienen acceso a la votación, siempre y cuando estas personas no tengan una sentencia. Recuerde que cuando la persona tiene sentencia, prácticamente pierde este derecho al voto y pasa de ser un ciudadano activo a un ciudadano pasivo hasta poder concretar o terminar su sentencia, de tal manera que los PPLs que no tienen una sentencia pueden ejercer el derecho al voto. Los migrantes ecuatorianos en el exterior también tienen que inscribirse en el Consejo Nacional Electoral para ser acreedores a este ejercicio de sus derechos. Miren, hasta aquí he hablado con ustedes un poco acerca de la importancia de la Asamblea Constituyente, la importancia de crear una normativa que regule la vida del país, que esté a favor de la gente del pueblo. Les voy a dejar un video, les voy a compartir un video que me gustaría que puedan observar, donde nos explica con mayor claridad lo que tiene que ver con qué es una Asamblea Constituyente. ¿Listo? Les voy a compartir aquí este video. Espero que pongan muchísima atención. Hoy vamos a explicar lo que es la Asamblea Constituyente. ¿Habrá escuchado usted ese término? Me imagino que sí. Seguramente ahora que estamos en este proceso constituyente, en algún programa de radio, en el diario o en la televisión, habrá escuchado esa palabra Asamblea Constituyente. ¿Pero qué es la Asamblea Constituyente? Para explicarlo en forma muy sencilla, la Asamblea Constituyente es un grupo de personas que se reúnen para redactar una nueva Constitución. A ese grupo de personas se le llaman asambleístas o constituyentes. Y una vez que ellos redactan esta nueva Constitución, esta es votada por la ciudadanía a través de un plebiscito.
Es decir, la ciudadanía decide si esa constitución que redactaron estos asambleístas, la ciudadanía decide si ellos están de acuerdo o no están de acuerdo con esta nueva constitución. Y luego esta asamblea se disuelve, es decir, no es permanente. Su objetivo es redactar la nueva constitución y una vez que ellos redactaron esta nueva constitución se disuelve. Ahora la pregunta que sigue es ¿cómo se eligen estos miembros de la Asamblea Constituyente? ¿Quiénes participan como constituyentes? Estos se definen a través de una elección. ¿Pero se eligen solo representantes de partidos políticos? No, y esa es la gracia de esta Asamblea Constituyente, según mi opinión, porque participan representantes de varias organizaciones, de muchas organizaciones. También participan representantes de partidos políticos, pero también hay representantes de movimientos sociales, por ejemplo, de sindicatos, representantes de organizaciones indígenas, representantes de organizaciones territoriales, por ejemplo, de juntas de vecinos, también representantes de organizaciones de adultos mayores, de jóvenes, de mujeres, de organizaciones ecologistas, etcétera, etcétera, muchas organizaciones más. Y esto hace que las opiniones sean mucho más representativas de toda la ciudadanía, mucho más amplia, porque están todas las organizaciones representadas. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que la Asamblea Constituyente es la forma más democrática de cambiar la Constitución. Perfecto, miren. Acabamos de ver un pequeño resumen y una gran explicación de qué es la asamblea, cómo se eligen a los representantes y cuáles son los miembros que participan para poder realizar este cambio prácticamente, podríamos decirlo así. Ahora me gustaría con ustedes compartir esta sopa de letras para que ustedes la puedan realizar en sus hogares. Mire, tenemos nosotros aquí algunas palabras claves que hemos explicado el día de hoy y me gustaría que realicen esta actividad un poquito para que puedan distraerse, para que puedan tener también concentración, entre otros aspectos. No se olvide, por favor, que una vez que usted realice esta actividad, lo puede hacer de forma digital, con un lápiz, con un esfero, con un marcador virtual, no hay ningún problema. Realiza la captura de pantalla y me envía a Classroom. Si no tiene usted la facilidad para hacer la captura de pantalla y puede imprimir, pues genial, lo imprime. Y si no tiene ninguna de las dos posibilidades, lo puede pasar a su cuaderno, que no le va a tomar mucho tiempo. Les dejo a ustedes también como tarea elaborar el resumen de la clase. Recuerde que el resumen es súper importante para que usted tenga como una ayuda, una herramienta pedagógica que le permita recordar la explicación de esta clase. Tenemos acá los códigos de Classroom para que usted me pueda subir las tareas. ¿Listo? Entonces, espero que les haya gustado la explicación. Me despido de ustedes deseándoles que tengan muchos éxitos. Con ustedes nos veremos hasta una próxima clase. Que les vaya muy bien.